Mi madrastra convence a mi padre de vender la casa que dejó mi madre para repartir el dinero con sus hijos, pero ahora me ruegan que dejemos esto en el pasado. Esta es una cuenta temporal porque no quiero que nada me vuelva a afectar. No imaginaba que algún día me tocaría hacer una historia así, por eso no quiero hacerla con mi cuenta principal. Soy mujer, tengo 25 años y siempre he tenido una relación complicada con mi padre, principalmente por lo egocéntrico que es. Eso resume bastante bien las cosas. Pero si quieres más detalles, te diré que siempre ponía sus necesidades y deseos por encima de todo, sin importarle o siquiera pensar en los demás. Nunca entendí que vio mi madre en él, pero se casaron y me tuvieron. Una vez se lo pregunté, y ella me dijo que no siempre había sido así, lo cual me costaba creer. Así que nunca tuvimos esa relación cercana de padre e hija. Sin embargo, la relación con mi madre era muy diferente. Ella era la verdadera definición de una madre. Me llevaba a todas partes con ella, y hacíamos todo juntas. Mis padres tenían orígenes completamente distintos. Mi padre creció en un barrio peligroso y sus padres no fueron los mejores modelos a seguir, especialmente su padre, quien lamentablemente falleció en prisión hace años. Nunca conocí a mis abuelos paternos, y mi madre me explicó que era porque eran personas tóxicas y poco confiables. Mi madre, en cambio, provenía de una familia muy conocida, querida por todos. Mis padres se conocieron en la universidad, y mi madre siempre describía su primera cita como mágica y romántica. Nuevamente, me costaba creerlo porque casi nunca vi a mi padre consentirla. Al crecer, supe que mis abuelos maternos nunca quisieron que mi madre se casara con mi padre, pero finalmente aceptaron y apoyaron su decisión porque la veían feliz. Lamentablemente, mi madre sufrió múltiples abortos espontáneos y un parto de un bebé muerto antes de tenerme a mí, por lo que no tengo hermanos. Después de mi nacimiento, mi madre se hizo una ligadura de trompas, porque no quería volver a pasar por el dolor de intentarlo de nuevo, solo estaba agradecida de al menos haberme tenido a mí. Pero mi nacimiento fue solo el comienzo de sus problemas de salud. Poco después de que nací, a mi madre le diagnosticaron cáncer. Fue un tiempo muy oscuro, pero al final devolvió la felicidad a nuestra familia. Mi madre logró vencer el cáncer, la vida continuó y estábamos agradecidos por esta segunda oportunidad. Todo iba bien. Era una mujer trabajadora y tenía su propio negocio, a pesar de que su familia estaba bien. No me malinterpreten, mi padre también era trabajador, pero siempre caía en las presiones innecesarias de la sociedad. Sentía la necesidad de presumir que tenía dinero, aunque no lo tenía. Quiero decir, ganaba bien, pero nada de qué presumir. Mi madre era quien realmente aportaba el dinero, pero nadie lo sabía excepto mi familia materna. Todos los demás pensaban que era mi padre quien ganaba tanto dinero. Lamentablemente, la tragedia golpeó y el cáncer de mi madre regresó. Esta vez, fue mucho peor que la primera vez. Tuvo que dejar de trabajar, y eventualmente, pasó más tiempo en el hospital que en casa. En ese tiempo, yo estaba en la universidad, pero por suerte no muy lejos de ella, así que la visitaba todos los fines de semana. Tenía que hacer ese viaje todos los viernes a la noche y regresar el lunes por la mañana, pero cada segundo con mi madre valía la pena. Mi padre no estaba mucho en el hospital, pero supuse que era porque pasaba más tiempo en la semana, cuando yo no estaba. Mi madre falleció poco después de mi cumpleaños 21, y fue el peor regalo de cumpleaños que podría recibir. Al menos puedo decir que el funeral fue hermoso porque sus padres se ocuparon de todo. Esto a pesar de que estaban igual o más destrozados que yo por perder a su hija. Luego llegó el testamento, que mi madre había puesto en orden antes de fallecer. No fue una muerte repentina, así que le dio tiempo a poner todo en orden. 6 meses después de la muerte de mi madre, mi padre me presentó a mi madrastra, Melissa, y a sus 2 hijos, Joey y Nadine. Y no era solo una presentación de una nueva novia, sino que pretendía casarse con ella. No solo eso, lo justificó diciendo que mi madre hubiera querido que él no estuviera solo. Luego descubrí que Melissa trabajaba en la misma empresa que mi padre, así que todo era tan sospechoso como puedas imaginar. Tampoco hacía las cosas más fáciles que mi relación con mis futuros hermanastros no fuera la mejor. Joey y Nadine no tenían las mismas ganas que yo de tener hermanos, así que me querían lo más alejada posible de ellos. Melissa no fue mejor tampoco. Me dijo en la cara desde el primer momento que no tenía planes de ser una madre para mí, aun cuando soy adulta y no necesito una nueva, porque ella ya tenía sus propios hijos de los que ocuparse. De todas formas no estaba en casa, así que no era como si todo eso me afectara porque no iba a tener una relación cercana de todos modos. Lo máximo que podía tener que compartir con ellos era alguna cena o las fiestas. Una vez que la herencia de mi madre se resolvió y recibimos nuestra parte, mi padre inmediatamente se casó con Melissa y le compró una casa nueva. Luego le compró un auto nuevo, y ha estado cubriendo todos los gastos de Joey y Nadine desde entonces. Ellos también son adultos como yo, pero todavía no han encontrado su propósito, según ha dicho, y no trabajan ni estudian.
Dado que mi padre compró una casa con solo 3 habitaciones, y Melissa dejó muy claro que las 2 habitaciones adicionales eran para sus hijos, no iba a tener permitido visitarlos por estadías muy largas. Luego estaba la casa donde crecí, que estaba a nombre de mi madre y ella me la dejó a mí. Mi padre obtuvo el 50% de lo que dejó mi madre, mientras yo obtuve el otro 50%. Lo que nos trae hasta el presente. Actualmente estaba en la escuela de medicina después de completar mi licenciatura en Ciencias de la Salud. Estoy muy feliz de que mi madre haya dejado dinero para cubrir mis matrículas en caso de que no obtuviera una beca o financiamiento. La escuela de medicina no es precisamente barata. Un día, mientras estaba en clase, recibí un mensaje de texto de mi padre. Me sorprendió porque apenas hablábamos, y la última vez que lo vi fue hace más de un año. Me preguntaba si podíamos reunirnos para almorzar. Estaba en medio de la clase, así que decidí no responder y leerlo más tarde. Pero estaba impaciente, y me envió otro mensaje, esta vez un párrafo largo. Decía que no le gustaba lo distante que éramos y que quería trabajar en nuestra relación. Luego de que terminara la clase, le dije de reunirnos. Nos reunimos el fin de semana en uno de mis restaurantes favoritos, y me sorprendió que realmente supiera que era uno de mis lugares preferidos para comer, ya que él hizo la reserva. Hablamos sobre nuestras vidas y luego me preguntó sobre la escuela de medicina. Me dijo que no podía esperar para presumir de que su hija sería doctora, lo que me sacó una pequeña sonrisa. Dejemos esto en claro, era la primera vez en mucho tiempo que él tenía una conversación real conmigo. Pero luego fue más allá, comenzó a disculparse, por todo. Admitió haber cometido muchos errores después de la muerte de mamá, y dijo que quería arreglar las cosas. Me dijo que mi madrastra y mis hermanastros también querían mejorar su relación conmigo, lo cual me sorprendió. Mi respuesta fue que lo pensaría. Luego, me preguntó si podían venir a cenar el próximo fin de semana para que pudiéramos hablar de todo y dejar el pasado atrás. Bueno, acepté. Si esa cena era tan buena como esta, no perdería nada. A menos, claro, que envenenaran la comida. Pero no esperaba que algo así sucediera. En el peor de los casos, pensaba, solo habría desperdiciado una noche de mi vida. Después del almuerzo con mi padre, fui a la casa de mi primo Derek. Él es hijo de mi tía Meredith, y es como un hermano mayor para mí. Cuando le conté sobre mi intención de reconciliarme con mi padre y su nueva familia, él se opuso totalmente. No solo se opuso, lo dejo clarísimo. Para él las intenciones de mi padre no son genuinas, y en parte yo también pienso lo mismo. Hablamos un poco sobre esto, y ahora no sé. ¿Creen que debería reunirme con mi padre o no? Como digo, a lo sumo desperdiciaré una noche. Y como mi padre se ha propuesto a traer la comida, no creo que pierda mucho en reunirme. Actualización 1. No he recibido muchos comentarios antes de la cena en mi anterior publicación, así que tuve que tomar una decisión por mí sola, y esa fue reunirme con mi padre y su familia. Pero yendo a esa noche, mi padre y su nueva familia llegaron a mi casa para la cena. Trajeron comida que habían comprado, así que solo tuve que servirla en la mesa. Como ya conté anteriormente, mi madrastra tenía este horrible hábito de ser muy indiferente y de nunca estar dispuesta a escuchar la opinión o el punto de vista de otra persona, lo que siempre nos llevaba a chocar. Sin embargo, noté un cambio en mis hermanastros. Nadine, que nunca se ofrecía a ayudar a nadie, de hecho me ofreció ayuda para poner la mesa. Me contó sobre sus planes de ir a la universidad el próximo otoño, porque finalmente había descubierto lo que quería hacer. Ya era hora, supongo. Me alegró escuchar eso y le dije que si necesitaba ayuda, no dudara en pedírmela. Mientras cenábamos, mi padre me dijo que estaba muy orgulloso de mí y de todos mis logros. Sí, mi padre aún continuaba siendo atento conmigo, lo cual era más sospechoso. Entonces, mi madrastra me preguntó cuándo me graduaría. Le dije que solo me quedaban 3 meses de escuela y que después comenzaría mi residencia. Me preguntó dónde haría la residencia, y si me aceptaban en otro estado, qué pasaría con la casa. Desde que comencé medicina, había estado viviendo en la casa que dejó mi mamá, ya que había una universidad cerca y pude regresar. Me quedé en silencio por un momento y me di cuenta de que en realidad nunca había pensado en esa posibilidad antes. Sin embargo, Joy le dijo que dejara de estresarme y que ya me ocuparía de eso después de mis exámenes. Se sintió bien que me defendiera un poco. La cena fue bien y todos acordamos que trabajaríamos en mejorar nuestras relaciones. Sin embargo, me pareció muy extraño que mi madrastra estuviera tan preocupada por la casa, sí, era sospechoso. Más tarde, al día siguiente, noté que mi padre había publicado en Facebook sobre mi próxima graduación, lo que me hizo sentir algo extraño. Entiendo que está orgulloso de mí, pero ¿por qué siente la necesidad de expresarlo en sus redes sociales? Sí, todo es sospechoso con ellos ahora. Creería que mi padre y mi madrastra quieren mi casa, pero ellos han comprado una con el dinero que mi madre les dejó. Mi padre también heredó el negocio de mamá, porque sabía que yo no podría hacerme cargo de él.
Por eso me dejó más dinero a mí que a mi padre para que ambos recibiéramos el 50%. Quizás está detrás de ese dinero, pero no sé, no es como si le fuera a firmar un cheque. ¿Qué opinan ustedes? Actualización 2. Bueno, ahora podemos saber qué era lo que quería mi padre y por qué este cambio repentino. Me alegra, al menos no haberlo dejado regresar tan fácilmente. Esa cena solo fue eso, y solo quedamos en tratar de mejorar nuestra relación, lo cual finalmente no sucederá. Pero vayamos a lo que importa. Estaba ocupada preparando notas para mi sesión de estudio en grupo cuando alguien llamó a la puerta. Era el sheriff de mi pueblo. Sacó un documento y me dijo que me habían notificado. ¿Notificada por qué? Me hizo firmar que había recibido la notificación y luego se fue. Comencé a leer el documento y ahí me di cuenta de lo que estaba pasando. Y no estaba nada feliz, estaba furiosa con mi padre. Mi padre había ido a la corte, y su abogado había presentado un aviso de desalojo en mi contra. Me estaba dando 30 días para empacar mis cosas y salir de la casa. También estaba reclamando que la casa le pertenecía legítimamente porque su nombre estaba en la escritura de propiedad, lo cual era una completa mentira. Pero, de alguna manera, había logrado redactar un documento falso en el que afirmaba que él era el dueño de la casa y no mi madre. Decidí llamarlo para terminar con esta tontería de una vez. Y ahí regresó el viejo padre que tanto conocía, ese que era frío conmigo. Ya no estaba actuando como el hombre que, hace 2 semanas, estaba pidiendo que nos reconciliáramos. Me dijo que yo estaba ocupando su casa como una intrusa, y que ya era hora de que consiguiera mi propio lugar en lugar de vivir a costa de él. Bueno, me estaba riendo de él, porque no ha hecho absolutamente nada por mí desde que mamá falleció. Le dije que no iba a irme de mi casa, lo cual remarqué para que no hubiera dudas, y él dijo que tenía que salir de su casa, acentuando el su. Podía escuchar a mi madrastra diciéndole que tenía que irme ahora mismo, que me lo dijera porque necesitaban mudar las cosas. Ahora tenía sentido porque estaba haciendo tantas preguntas sobre la casa, ya que la querían. Aunque todavía no entiendo por qué la quieren, ya que hasta lo que sabía de ellos ya tenían la suya propia. ¿Qué debo admitir que es mejor que esta vieja casa? Le pregunté para qué quería esta casa, si ya tenían una, y si acaso iba a darme la suya. Me dijo que no, que simplemente quería regresar a una casa con muchos recuerdos para él, que además esta era una casa más grande y perfecta para todos ellos. Y algo de razón tiene, porque a pesar de ser una casa vieja, también es más grande. Le volví a repetir que era mi casa, y que no iba a dársela, pero si tenía una oferta por encima del mercado lo pensaría. Si no podía ir a pedirle a sus nuevos hijos que le consiguieran una casa más grande, pero luego le dije que recordé que eran unos flojos y no tenían nada, ni siquiera trabajos o estudios. Empezó a gritarme porque no tenía derecho a insultar a sus hijos y que simplemente estaba celosa de ellos. Claro, estaba celosa de que tuvieran casi la misma edad que yo y no tuvieran nada que mostrar. Está bien que la casa la había heredado de mi madre y no la obtuve por mi trabajo, pero conseguí entrar a la escuela de medicina por mi propio esfuerzo, algo que sus nuevos hijos no conseguirán porque no han hecho nada de sus vidas. La conversación terminó más o menos en ese punto. Ahora tengo 30 días, según la notificación, para irme de mi casa. Eso sí, mañana lunes hablaré con mi abogado a primera hora del día. Actualización 3. Ha pasado exactamente una semana desde que me entregaron la notificación de desalojo, así que todavía estoy dentro de los plazos. No se preocupen, mi padre no me va a desalojar de mi propia casa. Gracias a mi tía Meredith, logré contactar al abogado de mi madre, Keith. Incluso mi tía me acompañó a la reunión para hablar con él, ya que estaba igual de furiosa con mi padre que yo. Incluso quizás más. Ella era parte de la familia que odiaba la idea de mi madre con él. Keith me aseguró que la casa era legalmente solo de mi madre y que ella la había dejado específicamente para mí. Tenía documentos que lo probaban, pero necesitaría un poco más de tiempo para encontrar los documentos porque estaban archivados, pero que no debía preocuparme. Después de la reunión fuimos a tomar un café con mi tía y estaba aún más furiosa que antes. La cafeína no fue buena idea, porque sentía que podía partir la mesa en dos con su cabeza. Empezó a hablar mal de mi padre y luego, accidentalmente, se le escapó que mi padre había estado teniendo una aventura con Melissa antes de que mi madre falleciera. Le pedí que repitiera lo que acababa de decir. Mi tía se dio cuenta de que había revelado algo sin querer, suspiró y confesó. Me dijo que siempre supo que mi padre la había estado engañando con Melissa. Reveló que la aventura había comenzado en el momento en que el cáncer de mi madre volvió. Quería contárselo a mi madre, pero no era la mejor noticia para decírselo a alguien que tenía que pasar de nuevo por el cáncer. Especialmente en ese momento, donde las posibilidades de supervivencia eran muy escasas. Tampoco me lo contó luego de su muerte, porque sabía lo mal que yo estaba y no quería echar sal a la herida. Además de que había optado por alejarme de mi padre. No es que nunca lo hubiera pensado, pero no esperaba que mi padre pudiera hacer algo así. Lo máximo que pensaba era que sentían algo por el otro,
y solo esperaron a la muerte de mi madre para comenzar a tener algo. No es que lo hiciera mejor, pero por lo menos no le habría sido infiel. Pero ahora, con la confirmación, era muy diferente. Todos habían encontrado muy sospechoso y extraño que mi padre se casara con Melissa tan rápido después de la muerte de mamá, pero nadie quería decir nada en voz alta por respeto a ella. Sabía que tenía que exponer a mi padre y vengarme por todo lo que me ha hecho pasar. Mientras esperaba que Keith me enviara los documentos, trataba de averiguar cómo vengarme de mi padre. Entonces comencé a averiguar por mi cuenta. Lo primero que hice fue buscar si la casa que había comprado mi padre estaba listada en algún portal de venta, y si lo estaba. No hay muchos en este pueblo, y allí estaba la casa. Hablé con mi tía de esto, y me dijo que podría averiguar más. Y al cabo de 2 días me dijo que ha podido averiguar que mi padre necesitaba venderla, porque no solo ha perdido el negocio de mi madre, sino que ha tomado una hipoteca en su casa y ahora no puede pagarla. Ahora se entiende por qué necesitan una casa tan urgentemente, al punto de falsificar documentos. Actualización 4. Lo sé, he estado en silencio desde que todo este drama se desató. Pero prometo que tengo algo que compensará lo poco que he actualizado en este tiempo. Así que, mi padre llamó a una reunión con nuestros abogados en lugar de llevarme a la corte. Le mentí y le dije que me mudaría antes del plazo de 30 días y prometía no llevarme a juicio, que podíamos resolver esto con nuestros abogados en su lugar. Obviamente, aceptó porque sabía que no tenía ninguna posibilidad de ganar. El día de la reunión llegó, y mi padre inmediatamente parecía nervioso cuando vio a Keith. Mi madrastra, por otro lado, tenía una sonrisa arrogante, probablemente porque no tenía idea de quién era Keith ni de cómo iba a joderles la vida. Sí, es ese tipo de Keith. Apenas nos sentamos, mi madrastra quería que entregara todas las llaves de la casa, y firmara un documento para no poder reclamar la casa en el futuro, en caso de que me arrepiente y quisiera demandarlos. Pero Keith sacó sus propios documentos y mostró fácilmente que la casa no era de ellos. Les explicó que pueden presentar una denuncia falsa en la policía con documentos adulterados, pero eso no se sostendrían si íbamos a juicio. No eran papeles válidos para un juicio de propiedad, pero sí lo eran para uno de fraude. También dijo que él no se especializaba en ese tipo de casos, pero que conocía a alguien que sí. Claro, no se llama Keith, pero también podría joderles la vida. Fue entonces que la actitud de ellos cambió a amor y paz. De repente, estaban rogándome que lo olvidara todo y prometiendo que harían cualquier cosa para dejar esto atrás. Negué con la cabeza y le dije a mi padre que iba a exponer todo lo que me había hecho. Por puro pánico y miedo, mi padre confesó que mi madrastra lo había obligado a hacer todo. Dijo que Melissa lo había amenazado con exponer su aventura mientras mi madre aún vivía, y que no quería hacerle eso a ella. Que prácticamente lo obligó a casarse, porque si no le diría a todos que había sido infiel. Los ojos de mi madrastra se oscurecieron. Y que era culpa de ella que tuvieran tantas deudas que necesitaban una casa nueva para poder vivir. Luego admitió que la única razón por la que se había contactado conmigo era para averiguar más sobre la casa, y ver si podían manipularme para que se las entregara, para poder venderla y pagar sus deudas, así no perdían su casa. Melissa y mi padre comenzaron a discutir delante de todos, estaban enfrentados entre ellos y parecía como si no hubiera nadie a su alrededor. En un momento Melissa le dijo que su verdadero plan era vender la casa, dividir el dinero con sus hijos y dejar a mi padre lidiando solo con las deudas. Cuando lograron callarse, intervino Keith para decirles que había una cláusula de infidelidad en el testamento de mi madre. Si se demuestra infidelidad, todo el dinero que debía recibir mi padre debería pasar a mí. Supongo que mi madre sospechaba algo. No puedo evitar pensar que lo supo y no mencionó nada para arruinar sus últimos días conmigo. Keith también recordó que había testigos de lo que dijeron allí, y que no sería difícil conseguir más información con un detective privado. A mi madrastra parecía no importarle, porque el dinero ya no estaba y no era su dinero. Pero le recordé que a partir de ahora, estando casada con mi padre, sería mucho más pobre. Y si se divorcia, no le tocará nada, porque se estaría divorciando de un hombre en bancarrota. Quizás hice mal, pero mencioné que sus hijos no iban a ayudarla tampoco, porque prácticamente dependen de mi padre, así que ellos también estarían arruinados porque no tienen trabajo, no tienen dinero y no tienen vergüenza de ser unos mantenidos. Esto la hizo enojar, al punto de levantarse con intenciones de atacarme. Pero cuando intentaba lanzar un golpe, o eso es lo que parecía porque no tenía mucha gracia para lanzar uno, mi padre la bloqueó antes de que pudiera golpearme. Aunque se llevó uno, no sé si porque mi madrastra tenía ganas de dárselo o solo fue el movimiento. Luego mi padre gritó que estaba harto de ella y que no quería saber más nada de ella. Mi madrastra perdió la cabeza. Amenazó con exponer todos los secretos sucios de mi padre. Fue una reunión productiva. Nadie llevó comida, ni bocadillos, pero sí hay información suficiente como para llevarlos a juicio. Y aunque eso va a llevar mucho tiempo, ya he empezado a hacer algunas cosas.
Siempre con la aprobación del abogado que no se llama Keith, el que llevará mi caso. He hecho una publicación muy larga en redes sociales contando todo lo que hizo mi padre. No es que servirá de mucho, pero al menos ayuda a mostrar la clase de persona que son él y su esposa. Actualización 5. No creo que esta actualización sea muy larga, pero hay algunas cosas que quiero escribir. Melissa ya ha presentado los papeles de divorcio a mi padre. Mi tía y yo creemos que ha asumido las pérdidas y quiere cortar con mi padre lo antes posible. Quizás antes de que sea demasiado vieja para encontrar a otro incrédulo como él. Mis hermanastros han intentado conectarse conmigo. Dicen que realmente querían tener una relación de hermanos conmigo, pero que no sabían cómo hacerlo. Es curioso que lo hayan descubierto justo cuando necesitaban mi casa. Les dije que espero de corazón que su madre pueda encontrar a alguien rico, porque con su inteligencia van a sufrir mucho en esta vida. No sé si entendieron el comentario, pero no esperé a descubrirlo y simplemente los bloqueé. Sí, mi padre también ha estado tratando de comunicarse, pero mi único mensaje es que lo haga a través de los abogados. Puede ser Keith, o el otro. No me interesa si ahora quiere volverse un padre para su hija, la demanda por el dinero que ha tomado seguirá en pie hasta que devuelva el último centavo. Mi madre así lo disputó en su testamento, y quiero honrar su memoria. No importa si mi padre tiene o no dinero para pagar. Creo que otra actualización podría llegar pronto, ya que mi padre no tiene mucho dinero para pagar abogados. Tiene un nuevo trabajo luego de renunciar al suyo y hacerse cargo del negocio de mi madre. No es el mismo lugar donde conoció a Melissa, solo sé eso. Melissa, al menos, sigue trabajando. Actualización 6. Me encanta traerles noticias positivas, y más aún cuando son noticias positivas para mí. Mi padre ha aceptado devolver el dinero, firmando un contrato en el que se le descontará un 25% de su salario hasta que pague la deuda y sus intereses. Ahora puedo decirlo, Keith me confesó que sería muy difícil demostrar una infidelidad después de tanto tiempo. Así que llevarlo a juicio hubiera sido una mala idea para mí, ya que no era una infidelidad que estuviera ocurriendo en este momento. Antes no podía mencionarlo, por si mi padre leía esto. Pero ahora, con un contrato en el que acepta pagar, no tiene escapatoria. Mi padre tardará un tiempo en devolver todo el dinero, pero no es como si lo necesitara de inmediato. También ha finalizado su divorcio con Melissa, y ella no ha recibido absolutamente nada. La casa se logró vender, pero solo para cubrir parte de las deudas. Sí, mi padre seguirá endeudado por mucho tiempo. Pero no son solo sus deudas, como Melissa pensaba, algunas también eran suyas, incluida parte de la hipoteca y las tarjetas de crédito que estaban a su nombre. Así que lo único que esos dos dividieron en el divorcio fueron deudas. Melissa tampoco tiene trabajo ahora, gracias a mi publicación. Al final, sí tuvo utilidad, ya que provocó una investigación en su empresa. La compañía donde trabajaba mi padre tenía una política estricta contra relaciones amorosas en el trabajo, porque nunca terminan bien. No tienes que decírmelo. Mi padre había renunciado antes de que su relación con Melissa fuera oficial, entre comillas. ¿Alguien habrá dicho que los vio juntos antes? No lo sé, pero eso es lo que me he enterado. Tengo un poco de lástima por Melissa. Ahora no tiene trabajo, con deudas y con 2 bebés a su cargo debe ser difícil.